Querido, querida, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Buenas noches. Hoy en Sin Duda #Asesórate vamos a hablar sobre temas de sustentabilidad y sostenibilidad con nuestros invitados. Nos van a aclarar cuáles son las diferencias, pero sobre todo nos van a aclarar el panorama en estos dos temas relevantes, importantes y fundamentales aquí en Sin Duda #Asesórate. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este espacio titulado Sin Duda #Asesórate. Yo soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México, por todas las estaciones que replican la señal de Heraldo en el país y por supuesto en todo el mundo y otras galaxias a través de heraldo.com. El día de hoy me acompaña mi asesor de negocio Carlos Licona. ¿Cómo estás, querido? Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte nuevamente por aquí. ¿Cómo va todo en la vida? Bien, afortunadamente muy bien. Y bueno, ahora con una nueva visita por acá en Sin Duda. Correcto, queridas y queridos, los que nos escuchan solamente, los que nos ven, el día de hoy vamos a tratar temas de sustentabilidad y sostenibilidad. Y para estos efectos nos dimos a la labor de repetir invitado, porque en este espacio, en tiempos pandémicos, ya había estado con nosotros, nada más y nada menos que Barry Cooper, socio fundador, socio director para Endless Solutions. ¿Cómo estás, Barry? Bienvenido. Gracias, Tavo, mucho gusto. Muy contento de estar aquí con ustedes, Carlos. Que vengas nuevamente con nosotros. Bienvenido. Gracias. Pues vamos a platicar y si te parece bien recapitulando, ya en la visita anterior, bueno, estuvimos hablando sobre Endless Solutions, sobre en este caso las aplicaciones que tienes en el mercado, pero si te parece bien, vamos a dar una intro sobre qué es Endless Solutions y precisamente cuáles son estas soluciones que ofrece. Seguro. Básicamente Endless Solutions nos dedicamos a mejorar la calidad de la vida de las familias mexicanas a través de soluciones sustentables, como bien mencionas, ¿no? Y de esas soluciones tenemos tres prácticamente, ¿no? La primera, y con la que empezó el negocio, es la parte de paneles solares fotovoltaicos. La segunda es la parte de biodigestión, que es algo un poco nuevo, un término relativamente no lo conoce mucha gente. Y la última es la parte de calentamiento de agua, ¿no? Entonces tenemos esas tres vertientes. Bueno, las celdas o los paneles solares creo que son más comunes, es decir, nos resultan más familiares. Son esta suerte de placas, ¿cierto? Si quieres brevemente, si nos puedes describir en qué se basan, cómo son. Claro, es un panel solar, básicamente. A modo sencillo, recibe la luz del sol, la energía fotovoltaica, llega en corriente directa, eso pasa a través de unos cables a un inversor que lo convierte a una corriente alterna y ya lo podemos utilizar en nuestras instalaciones y lo podemos interconectar con la red de SFE, ¿no? Que hoy día incluso ya es una solución que la encontramos desde nivel micro, es decir, de nivel casero, hasta nivel macro, a nivel industrial, ¿cierto? Total. Justo eso iba, que incluso, lo platicamos y nos contaste mucho de la historia entre empresarios, precisamente de cómo empezaste y cómo es que llegas, identificas este tipo de soluciones sustentables. Y para aterrizar este tema, hablando de los paneles y en este caso del biogás, ¿no? Al hablar de soluciones sustentables, pues es justo el tener la capacidad de la generación de estos mismos recursos y generar los mismos temas naturales, ¿no? Entonces, ¿por qué la importancia de este tema en particular? Y mencionabas hace rato que no había mucho conocimiento sobre este. ¿Hablas en específico del biogás? En específico del biogás. ¿Por qué es importante? Por el impacto que puede tener en la sociedad, en la mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos. Y es un recurso que no estamos acostumbrados a transformar nuestro desperdicio en algo que valga, ¿no? El desperdicio orgánico o el estiércol inclusive vale. Es un valor que alguien no lo tiene a lo mejor registrado en la mente, ¿no? Como el estiércol de una vaca va a valer dinero. Bueno, hoy tiene un valor, ¿no? ¿Cómo podemos transformar y cambiar ese paradigma? Oye, cuéntanos si les parece bien cómo funciona ese modelo de negocio, si me permites decirlo así. Es un tipo vaca, casi es un ser vivo, es un aparato, digamos, donde introduces tu desperdicio orgánico, cáscaras, huesos, estiércol, inclusive le puedes conectar un baño para que todo el desperdicio humano entre al biodigestor. El biodigestor es una panza
anaeróbica. Eso quiere decir que no tiene aire. Y hay bacterias que funcionan muy bien en ese ambiente, descomponen todo ese desperdicio orgánico, generan biogás, por un lado, y por otro lado, generan también biofertilizante. Entonces tenemos dos subproductos que los dos tienen un gran valor. Y de hecho el biofertilizante tiene un mayor valor que el biogás, ¿no? Y en este caso el biogás, pues lo puedes aplicar en casas habitación, cualquier persona común y corriente como nosotros, o en su caso, aquellas empresas que tengan o generen mucho desperdicio, pues pudieran estar regenerando a través de este producto, de estos equipos, pues la generación de gas, de lumbre, finalmente es lo que generas, ¿no? Sí, inclusive yo manejo biodigestores a pequeña escala, no muy grandes. Hay biodigestores industriales que inclusive el biogás lo transformas en electricidad con un reactor. Entonces puedes tener las dos soluciones. O lo utilizas para cocinar, para calentar agua, o lo utilizas para generar electricidad, ¿no? Y a su vez esto, me imagino, bueno, cuáles serían las mayores ventajas a diferencia de tus competidores o el mayor atractivo hacia la gente que quisiera utilizarlo, pues todos los riesgos que puedes estar evitando, ¿no? El hecho de no contaminar, el hecho incluso de generar una cultura empresarial o una cultura de vivienda ecosocial, ¿no? Generar una cultura pues, en beneficio del ambiente, ¿no? Para efectos además de generar también ahorros importantes. Totalmente. El transformar estos desperdicios en biogás, pues te puede cambiar tu rentabilidad, te puede cambiar cómo viven tus empleados, cómo viven los granjeros, los agricultores, etcétera, etcétera. Oye, nos habías platicado también previamente que el hecho de que tú aproveches o que digamos direcciones desperdicio también tiene, y corrígeme si me equivoco, como yo lo caché tiene una suerte de créditos ecológicos. ¿Va por ahí el tema? Esa es una muy buena pregunta porque funciona, está empezando, digamos, ¿no? Y mucha gente no entiende cómo vendo un bono de carbono, qué es un bono de carbono, ¿no? Entonces, y esto va muy enfocado a empresas donde hay muchas empresas en México que se dedican al consumo y esas empresas también tienen el campo, ¿no? ¿Cómo yo puedo apoyar a mis mismos agricultores que me están vendiendo la papa, todo el ejote, lo que sea, el maíz, para que una, vivan mejor, dos, mejoren la calidad de sus suelos con fertilizantes, tengan mejores ingresos y además no me cueste a mí como empresa y tenga un impacto positivo con el medio ambiente? ¿Cómo lo hago? Justo como dices, a través de bonos de carbono, ¿no? Entonces, las empresas generalmente contaminan y las empresas tienen un objetivo, muchas de ellas, de llegar a ser net zero, quiere decir que su generación de emisiones es prácticamente nula hacia un futuro, ¿no? Pero es prácticamente imposible. Muchas empresas no pueden tampoco realizarlo sin comprar estos bonos de carbono. Yo puedo llenar mi planta de paneles solares, pero aún así sigo contaminando porque genero mucho trabajo, ¿no? ¿Cómo le hago? Compro estos bonos de carbono. Entonces, compenso mi huella ecológica poniendo biodigestores, beneficiando a estos agricultores o beneficiando a ciertas familias, y cada biodigestor elimina 6 toneladas de CO2 de la atmósfera. Entonces viene una certificadora, nos dice, a ver, ¿realmente está pasando o no está pasando? Te certifican que esos bonos de carbono los están produciendo y te los compran. ¿Por qué? Porque ellos tienen que compensar esa huella de carbono, ¿no? Ok, oye, y bueno, sobre estas bases entiendo que si tú estás inmerso en esta solución, como una persona que está aplicando el biodigestor para poder aprovechar los desechos, esos bonos de carbono, digamos que son créditos que tienes a favor y que entonces también te pueden generar un ingreso extra. O sea, ya no nada más es la parte ambiental, sino inclusive puedes tener un impacto positivo de manera económica, de manera económica, ¿cierto? Totalmente. Entonces, al agricultor o a la familia se beneficia porque tiene gas prácticamente gratis durante 15 años o más. Tiene biofertilizante, entonces va a ahorrar en químicos, va a mejorar sus cosechas, van a crecer más rápido, van a crecer más grandes. Claro. Entonces ahí tiene mayores ingresos, ¿no?
Y por otro lado, la empresa se beneficia con los bonos de carbono, que los puedes vender o te los puedes quedar para compensar tu huella. Y además de estos bonos incluso, bueno, y hay un sector restaurantero en particular. Normalmente toda esta comida que sobra o las mismas cáscaras de muchos de los productos, materia prima que utiliza para cocinar, normalmente llegan a empresas con camiones, con contenedores, recoleccionan todo esto y ellos luego entonces hacen un proceso, pues a lo mejor incluso solamente son el intermediario de recolectar y vender pues estos desechos, ¿no? A empresas que tienen ya pues implementado o su propia operación es la generación de productos para el sector agrícola, etcétera. Entonces, con esto, ¿qué estarías haciendo? Oye, pues ya no requieres contratar, pagar, gastar a alguien que venga, recolecte y alguien haga un proceso adicional con el cual genere un ingreso. Tú hoy podrías estar haciendo, pues cerrar este círculo, ¿no? Generas ahorros en cuanto a costos y generas otro ingreso adicional. Total. Sí, es una solución. En México todavía estamos un poco en pañales en cuanto a biodigestores industriales. Hay muy pocos, faltan normas, no puede estar uno muy cerca de la ciudad, entonces tienes que también compensar el tema del transporte, Okay. ¿no? Porque estás contaminando al final al transportar el desperdicio orgánico y eso tiene que haber un beneficio al final y el costo tiene que compensar también eso, ¿no? Entonces todavía estamos medio verdes. Lo mejor es hacerlo en sitio. Ahí evitas cualquier tema de transporte, etcétera, etcétera. Pero para allá vamos. Poco a poco iremos hacia allá. Vamos acercándonos peligrosamente a la primera pausa del programa, mi querido Barry. No quisiera cortar el mambo. Así que vamos a hacer esta breve pausa que nos va a permitir invitarles, por supuesto, queridas y queridos, a mantenerse en sintonía con este espacio de nombre sin duda #asesórate. Ya saben por dónde se transmite, por el 98.5 en la Ciudad de México. Sin duda #asesórate. Ya regresamos, no se nos muevan. Salvador Garrido Márquez. ¿Qué pasó, mi estimado? Let's agree to disagree. Let's agree to disagree, pero vamos a acordar en que este lunes a las 4 tenemos una cita en Entre Empresarios. Excelente, así que no se lo pierdan, queridos y queridas. Los esperamos aquí en el Heraldo Televisión. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y transmitiendo a todo el mundo a través del heraldo.com. El día de hoy está con nosotros Barry Cooper, CEO y socio fundador para Endless Solutions, quien nos está platicando precisamente cuáles son estas soluciones muy ligadas al medio ambiente, pero también a la sustentabilidad, que no solamente es ambiental, sino también es sustentabilidad con tu economía, con tu bolsillo. Mi querido Barry, el bloque anterior nos despedimos hablando justo de los biodigestores, de manera general ciertos ahorros que tienes en la generación de combustible y también en la capacidad de generar fertilizante, además de los bonos de carbono, que también podría ser un ingreso extra. Y me gustaría regresar, mi querido Carlos, a la parte de los paneles, porque por ahí traíamos algún tema interesante y que también tiene que ver con ahorro, ¿cierto? Claro, justo mencionábamos en el caso de los paneles, pues, y aquí quiero tender antes de llegar a mi comentario. Hoy tú pones o vendes únicamente los paneles o toda la ingeniería, maquinaria, equipo, baterías, generadores de la propia energía que capta de la luz solar. Es correcto, ¿verdad? Nosotros somos integradores, correcto. Hacemos un proyecto llave en mano para que terminamos de instalar y esté funcionando. Perfecto. Bueno, ahora sí, lo ligo con el comentario de hace rato respecto de, pues inicialmente estuviste enfocado a un mercado de casa-habitación, ¿no? Sin embargo, también hoy ya estás en otras escalas, a empresas, y hoy por temas de nearshoring, por ejemplo, muchas empresas hoy con grandes bodegas pues están buscando el implementar o el adquirir pues o realizar una inversión bastante importante en temas de paneles para la generación de la energía.
Y es aquí justo, Octavio, en donde la parte fiscal pues toma un tema relevante, una importancia bastante importante, porque esta inversión puede ser deducible para las empresas, pero siempre y cuando no solo adquieras los paneles, sino tu inversión incluya evidentemente pues toda la maquinaria y equipo que engloba la generación de esta energía a través de los paneles como tal, ¿no? Es correcto. Y empieza la deducción, como bien dices, una vez que tienes el contrato con CFE y estás generando y interconectado, ¿no? Entonces, a partir de ese momento empieza el año donde puedes deducir el 100% de la factura. Es correcto. Habrá que cumplir, evidentemente, con diversos requisitos fiscales, financieros, pero sobre todo en la parte operativa, si tú llegaras a generar mucho más energía de la que tú como tal puedes consumir o la que requieres, pues tendrás que venderla y cederla a la CFE como tal, ¿no? Ese es un gran beneficio de este país, donde hoy existe un esquema que se llama net metering, donde esos kilowatts que estás regresando a CFE te los van a compensar con lo que obviamente consumes en las noches. En el futuro. O a futuro, también a futuro, ¿no? Te los guardan en una bolsa durante un año y habrá meses que produces más porque obviamente hay más sol, hay meses que produces menos y esos kilowatts a favor te los compensan en otros meses, ¿no? Es decir, que CFE se vuelve una especie de socio comercial. Pues sí, la verdad es que el net metering es un gran beneficio. No en todos los países existe y México, gracias a Dios, lo tiene. Ok. Oye, pues a ver, de manera general hemos estado hablando de los beneficios, evidentemente los implícitos que tienen que ver con la parte ambiental, los económicos que tienen que ver con temas de ahorros. ¿Hay algo extra en algunos indicadores que tengas puntualmente hablando sobre ahorro para la gente que implementa ora paneles solares, ora biodigestores u otras soluciones? Mira, el retorno de inversión en casa habitación pasó de 4 años a 2 años y el de comercio industria pasó de 6 años y ya estamos hablando de 4 años. Entonces hay un retorno de inversión muy importante con además garantías de más de 10 años. Entonces estás garantizando que tu equipo te va a tener de sus ahorros, ¿no? Adicional a eso, obviamente los indicadores de sustentabilidad, ¿no? Muchas empresas tienen estos indicadores sustentables, entonces impactan positivamente también en este tipo de indicadores, ¿no? Hoy día es mucho más común ver a nivel habitacional, pero también en los grandes desarrollos industriales del país, estas soluciones instaladas. Hoy creo que tenemos una deuda con la parte eólica, con esta generación de energía a través del aire, pero bueno, no es asunto de este programa, pero sí te quiero preguntar, ¿dónde está la letra chica? Es decir, ¿cuáles son los peros o los asegúnes o de pronto las barreras que has encontrado para poder incorporar tanto a nivel habitacional como a nivel industrial estas soluciones? Yo creo que el primero es romper un poco los paradigmas, ¿no? Mucha gente no creía en estas tecnologías, Se pero decía ya que generaban poca energía. o generan poca energía Y que o generaban mucho gasto, principalmente. el precio es alto, sin duda el precio es elevado. Entonces la inversión inicial en empresas y en comercios es elevada. Y la otra es que cómo yo voy a desembolsar esa cantidad de dinero sin tener la seguridad que realmente va a bajar mi recibo de luz, ¿no? Entonces, por ahí, poco a poco, con casos de éxito, pues la gente se va dando cuenta que sí, que esto realmente trae estos beneficios, que sí es una inversión, pero también hay créditos, hay leasing, hay PPA, que es Power Purchase Agreement, donde te instalo gratis y te cobro los kilowatts generados a una tasa o un descuento versus la tarifa de CFE. A lo mejor no vas a ahorrar tanto, pero no te está costando nada, ¿no? Entonces, hemos abierto muchas opciones en el mercado, lo cual ha ayudado a masificar la tecnología, ¿no? Y en el caso del biodigestor, El caso de Vigor es un poco más complicado porque es mucho más novedoso. Hay más paradigmas, ¿no? ¿Cómo voy a tener un biodigestor con mi desperdicio ahí en mi casa? ¿Huele feo? ¿No huele feo? Hay más paradigmas, ¿no? Está de la lumbre que va a generar. Exacto, ¿no? Entonces hay que romper esos paradigmas. Sí. No, le conecto un baño. ¿Cómo voy a meter mi desperdicio humano ahí y luego cocinar con ese gas? Ajá. Muchas cosas. Pero una vez que rompemos ese paradigma y la gente ve el beneficio y prende la flama, parece magia. En verdad parece magia. Entonces se quedan sorprendidos
y poco a poco hemos logrado romper estos paradigmas, ¿no? Oye, la instalación en ese sentido se puede adecuar a N cantidad de metros separados del biodigestor, porque este comentario que hace Carlos me llama mucho la atención, porque de pronto dices, bueno, pues necesitas tener todo ahí integrado, ¿no? O sea, tienes el biodigestor, tienes el toilet y además tienes la hornilla para cocinar. Y ahí es donde dices, bueno, pues ¿cómo crees que la hornilla pegado? Los primeros dos me hacen sentido que estén juntos, pero el tercero, o sea, si hay un tiro razonable, yo no quiero el biodigestor al pegado a mi cocina, vaya. No, totalmente. De entrada, el biodigestor tiene que estar en el exterior. No puede estar en el interior, ¿no? Ahí está. Y la parrilla va conectada con una manguera que tiene 20, 30, 40 metros de distancia, entonces puede llegar a tu cocina y ahí ya no tienes tan pegado el biodigestor. Ok, entonces una instalación de acuerdo a las necesidades de tu vivienda, en el caso de hablando del domiciliado. Y del industrial, pues bueno, a la necesidad que traigas. Correcto, y el industrial sí ya requiere ciertas normas, no puede estar tan cerca de ciertas poblaciones, claro, etcétera, por el riesgo que puede llegar a haber, ¿no? Puede haber ahí un riesgo alto, sobre todo porque al final del día es gas, ¿no? Lo que se está generando. Es correcto. Tiene sus asegúnes. Oye, perdón, dale. No, sí, ya a niveles industriales ya puede ser otro tipo de riesgo, ¿no? Y digamos que ya en estos años, con toda esta experiencia que traes, hoy día, ¿cuál es la invitación? ¿Cómo es que tú, digamos, tienes este approach con quienes quieren integrarse en este mundo, con quienes quieren traer esta conciencia ecológica ambiental y dar el paso? Pues creo que tenemos que cambiar nuestros hábitos de cierta manera y, como bien mencionan, sin tampoco sacrificar nuestras comodidades, ¿no? No te vas a volver hippie. Exactamente, no nos vamos a volver hippies, no vamos a estar en una letrina, pero sí hay soluciones hoy en día que, además de que nos benefician, hablando en el impacto ambiental, nos benefician económicamente y te hace sentir bien. Yo hoy tengo un biodigestor en mi casa, ¿no? Cuando estoy en otra casa o me voy de vacaciones y tengo desperdicio en una casa diferente y no tengo dónde echarla, me causa conflicto. Hoy en día ya digo, no me siento cómodo. ¿Cómo voy a echar esto a la basura? No, eso no está bien. Entonces te vas adaptando a esto y lo agarras como parte de tu vida, ¿no? Y creo que es uno de los retos más fuertes, o el principal, que es un tema cultural, ¿no? Tienes que ir, hace rato hablabas de romper paradigmas. Y posiblemente, bueno, nosotros veíamos las imágenes y comentamos justo hace rato la cercanía de los materiales y cómo es que se lleva a cabo el proceso, pero está vinculado con el desconocimiento, ¿no? Y el no haberlo vivido o simplemente conocerlo. Entonces, justo la idea es pues, que todos nuestros radioescuchas conozcan estas nuevas oportunidades de negocio, de desarrollo, de ahorros, de generación incluso de ingresos adicionales a través justo pues de lo que has ido descubriendo en esta materia, ¿no? Total, que le pierda el miedo, esa sería mi invitación, ¿no? Me gusta. Oye, y bueno, ya digamos la cereza en el pastel, a un mediano plazo, ¿qué se viene para Endless Solutions? Pues se está abriendo el mercado industrial, sobre todo a todo el tema fotovoltaico. Entonces está creciendo mucho en México, gracias a Dios. Por ahí también se está hablando de incrementar la capacidad. Hoy estamos topados a 500 kilos. Se está hablando de subirlo a 1 mega en instalaciones de generación distribuida, lo cual abre aún mucho más las posibilidades. Estamos viendo unas baterías ahora de grafeno que están increíbles. Nada que ver con el litio. El litio contamina, el litio tiene dificultades. Las de grafeno tienen mucho más ciclos de vida. No contaminan, te soportan toda la... Estamos transformando. La verdad es que vienen cosas muy padres que poco a poco vamos a ir descubriendo. Muy bien, pues interesantísimo. Para despedirnos con tiempo, mi querido Barry Cooper, socio fundador, CEO para Endless Solutions. Ha sido un gusto tenerte con nosotros nuevamente. Esperamos que haya sido una plática placentera para ti. Gracias por la invitación, un gusto. Y por supuesto, esperamos tenerte próximamente en nuestro programa para platicar de manera integral, porque ya escuchamos, digamos, esta parte de la sustentabilidad llevado a lo ambiental, y hay otros aspectos que incluso vamos a tratar en este mismo programa que van vinculados con el tema social y de gobernanza, pero este es uno de los pilares importantes dentro de este concepto de ESG, la parte ambiental. Mi querido Barry, muchísimas gracias.
México Pumas Universidad. Goya. Vamos todavía. Queridas y queridos, nosotros nos despedimos. Vamos a una breve pausa. No se nos vayan, que ya regresamos aquí a Sin Duda. #asesórate. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Soy Octavio Valtierra y me estás escuchando por el 98.5 El Heraldo Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México a todo el país, en las estaciones que replican la señal de Heraldo y por supuesto a través de heraldo.com para todo el país, el universo y otras galaxias. Mi querido Carlos Licona, estuvimos platicando en bloques anteriores sobre temas de sustentabilidad con Barry Cooper, a quien por supuesto le agradecemos haya estado con nosotros. Y hay un concepto que viene de la mano con sustentabilidad, pero digamos que es su hermano mayor. Y este concepto es sostenibilidad. Y para estos efectos invitamos a nuestro querido socio en GL Auditoría, pero también en Garrido Licona, Ricardo Lechuga, quien tenía rato que no nos visitaba, algunas semanas. Sin embargo, siempre es un placer tenerte con nosotros, mi querido Richard. ¿Cómo estás? Mi querido Octavio, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Bien. Pues eso, mi querido Richard, sostenibilidad. Una vez más, este concepto nos tiene en la mesa platicando, porque es algo que cada día permea más a nivel negocio, a nivel industrial, a nivel corporativo. Y por eso quisimos invitarte para que nos cuentes más al respecto. ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Cuáles son los pilares que la forman, que la conforman? ¿Qué nos cuentas al respecto, mi querido Ricardo Lechuga? Gracias, mi querido Octavio. Buenas noches a todos. Un gusto. Gracias por la invitación. Y bueno, entrando en materia, el tema de sostenibilidad habla de 3 pilares importantes, 3 elementos que tenemos que cuidar. El primero es el tema ambiental, el segundo es el tema social y el tercero hablamos de un tema de gobierno corporativo, la gobernanza. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué resulta importante este tema? Se deriva que hoy en día a nivel internacional, incluso por regulación de la OCDE, se dice que todos en el mundo debemos de contribuir a que las generaciones futuras puedan subsistir, ¿no? ¿Y qué lleva a la subsistencia? A que realmente todos contribuyamos a que los negocios sean sostenibles. Porque hay que recordar que hoy en día a nivel mundial tenemos problemas de falta de agua, tenemos problemas ambientales, tenemos temblores, tenemos tema de lluvias intensas. Desastres naturales. Exactamente. Y tenemos temas, sociales bien interesantes. En México, temas de delincuencia, ¿no? Seguridad, claro. Seguridad, sí, es bien importante. Entonces, todo esto está poniendo en riesgo realmente los negocios. Factores de migración, Correcto. Inclusive escasez Correcto. de capital humano Correcto. en ciertas zonas geográficas y a lo mejor sobrepoblación de lo mismo. Correcto. En otras. Pues, tenemos temas generacionales, que es lo que está impactando en los negocios. Entonces, todo eso se vuelve muy, muy general. Hablabas de términos sustentabilidad, algo sustentable. Habla mucho del tema ambiental. Pero como bien dices, el tema sostenible, ya hablas de 2 pilares más. Correcto. ¿Okay? Que el tema social más el tema de gobierno corporativo. Justo ahí, Ricardo, Octavio, me gustaría, como lo comenta Ricardo, aterrizar esta parte. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? Además del tema ambiental, el efecto que puede estar teniendo el tema ambiental, social y de gobernabilidad, que es la implementación, ahorita nos platicarás con mayor detalle. En la Unión Europea, si bien es cierto, estos temas pues se vienen evaluando desde hace muchos años, 10, 15 años. Más o menos, si no mal recuerdo, ¿no? Y el año pasado, justo en 2023, se establecieron las normas contables en donde obliga a las empresas transnacionales, internacionales y empresas que cotizan en bolsa a reflejar el riesgo, a evaluar, a dimensionar y reconocer, incluso cuantificar cuáles son estos riesgos con un enfoque ambiental, social y de gobernabilidad, el reconocerlos y revelarlos en tus estados financieros, ¿no? De manera general, a eso nos lleva, de ahí viene y hoy
pues si tú eres una empresa mexicana que dentro de, o eres proveedor, o participas dentro de tu operación, de tu negocio en marcha como tal, tienes relación y de trabajo con estas empresas, pues formas parte de la cadena de suministro. Claro. Luego entonces, pues nos estarán evaluando para poder trabajar en conjunto, que también tengamos implementadas estas normas, aun y cuando en México todavía no las emiten. Sí, claro, es un buen tema. Lo comentaste bien, Charlie. Ya aterrizando esto a nivel empresarial, las empresas tienen hoy en día y revelan información financiera, ¿no? Que son básicamente lo que todos sabemos, estados financieros básicos. Y de alguna forma tus estados financieros revelan los números. Tú puedes estar hoy en día muy bien a nivel rentabilidad, a nivel liquidez, con buenas utilidades, buenos márgenes financieros. Pero también es importante hoy en día que se revele la información no financiera. Y precisamente esta información no financiera es la que representa el tema de ASG, ¿no? Que no necesariamente hoy en día están impactando directamente a los números, pero que en el futuro van a impactar, ¿no? Y eso es lo que bien comentaste, Charlie, es el tema de cómo nos va a impactar, porque muchas veces, oye, es que a mí no me impacta. Yo soy una empresa que presto servicios, como nosotros, como Garrido Licona, servicios profesionales, digo, a mí no me impacta. No, claro que te impacta. Porque de entrada, tú tienes unas oficinas, usas energía eléctrica, tienes personal, y pues tienes dos temas. El tema de cómo estás contaminando tu ambiente, tan solo directamente por el tema de uso de energías, por el uso de que la gente se transporta de su casa a la oficina, de la oficina a la oficina de la empresa. Que serían los indirectos. Exactamente. Y de alguna forma el tema generacional, ¿no? Entonces también va impactando. Digo, así a nivel, un comentario dice, oye, es que hoy en día la gente joven, el 60% de la gente ya no quiere estudiar carreras administrativas. Y hay que recordar que nosotros nos dedicamos a temas administrativos. ¿No? Totalmente de negocios, tema de contadores, abogados. Entonces viene un tema de retos, ¿no? ¿Cómo garantizas la continuidad del negocio? El futuro, exacto. Exactamente. Entonces esa información no financiera. De acuerdo. Que la tienes que evaluar, tienes que identificar los riesgos y establecer sus mitigantes. Y hoy en día el clásico falta de agua, ¿no? Otro ejemplo. Oye, hoy en día ya no hay agua. Hoy más latente y más palpable que nunca. Exactamente. Entonces yo soy una empresa o soy un negocio que dependo de como materia prima el agua, pues tengo un tema de riesgo, porque puede ser que a futuro ya no puedo operar. Claro. ¿No? Entonces todo esto viene impactando en los negocios y por eso dice hoy en día, si bien es cierto, es bien importante la información financiera, pero también hoy en día es importante la información no financiera, ¿no? Entonces, esta temática sí es bien, bien interesante y sobre todo porque, como dice Carlos, en Europa ya tenemos 10 años adelante. En Europa sí vamos muy adelantados. O incluso en México, las empresas que se reportan a la SEC en Estados Unidos ya tienen que revelar mucha información de sostenibilidad, ¿no? O sea, ya la revelan. Revelan qué medidas han implementado, incluso de su flotilla de automóviles, sus políticas sociales, ambientales. Entonces todo esto va impactando mucho los negocios, ¿no? Es muy, muy relevante todo este tema. Otro ejemplo son los aspectos sociales. Y me pasó muy claro. Oye, yo soy una empresa financiera de nivel, déjame llamarle la Sofipo, soy financiera popular, que yo voy a llegar voy a establecer mis sucursales en lugares, déjame llamarle alejados. Apartados. Pero, ¿qué tengo que hacer? Evaluar que realmente yo puedo operar. Porque hoy en día esos lugares están invadidos desgraciadamente por temas de seguridad. Entonces puede ser que te cierren la sucursal, que no te dejen operar y tú puedes en riesgo tu negocio. ¿Cómo vas a garantizar que vas a poder operarlo, no? O el propio circulante que va a estar en la misma zona. Exactamente. O hasta el tipo de gente con quien vas a operar. O sea, también es un tema social. Entonces, no, son muchas vertientes que tenemos que empezar a cuidar. Y creo que en México ya estamos empezando a ver este tema, ¿no? Como bien dice Carlos, a nivel internacional, en cuanto a reglas contables, déjame llamar de esta forma, sostenibles, ya por ahí en este año 2024 ya son obligadas muchas empresas, sobre todo las que reportan a bolsas europeas, a revelar el tema de sostenibilidad, ¿no? Tienen que revelar todos sus riesgos, todos sus riesgos a este nivel, ¿no? En México creo que estamos empezando, creo que vamos bien, vamos empezando a difundir el tema de sostenibilidad y ya nos empieza a impactar. Incluso sabemos hoy en día que dicen por ahí que el sistema financiero es el que tiene que poner la pauta. ¿Por qué? Porque es el dueño del dinero.
es el que se encarga de dar los préstamos, Y los fondeos. justo antes de irnos a la parte del crédito, recordar es, además de identificar estos riesgos, saberlos cuantificar, revelarlos en tus estados financieros, pues es más bien qué estás haciendo tú como empresa para poder, ya que los identificaste, ahora ir minimizando los mismos a través de ciertas políticas y ciertos procedimientos, la selección de ciertos equipos que van a estar vigilando esto con la intención de garantizar tu negocio en marcha. Es decir, que sigas operando, que sigas generando utilidades, ¿no? Antes de ir de esta parte de los créditos, que pues, es fundamental para muchas empresas y que las van a estar evaluando los bancos, si no, no te presto. Así ¿no? es. Platicábamos justo hace rato y vale la pena incluso que lo platicaras tú, Octavio. Pues varias de las empresas a las que asesoramos nosotros, pues ya nos han solicitado cierta información para garantizar que efectivamente nosotros hemos implementado ciertas políticas para poder comprobar que somos una empresa que está implementando o regulada o atendiendo el tema ESG. Claro que sí. Hoy día, mi querido Ricardo, y lo hemos platicado cuando hemos comentado este mismo tema, parte de pertenecer a este ambiente ESG o ASG no nada más es la unidad o la empresa o la corporación, sino las empresas que están alrededor con las que vas a hacer negocio, porque al final del día es un compromiso mutuo, es un compromiso compartido, y que para asegurar el éxito de una corporación definitivamente tiene que asegurarse que sus proveedores o sus socios de negocio también estén en la misma jugada. Nosotros ya lo hemos visto. Hoy día, para poder ser parte de la conversación con algunas empresas que, digamos, están basadas en Europa o en otras partes del mundo, sí o sí te piden una serie de lineamientos con los que tienes que cumplir, o simplemente no formas parte. Es correcto. Justo eso iba. O sea, mencionábamos hace rato que si bien es cierto en la Unión Europea esto tiene muchos años, las empresas transnacionales, las empresas que cotizan en bolsa, pero pues esto nos pega aquí en México, ¿no? Para poder prestar nuestros servicios, enajenar nuestros bienes, es decir, el negocio en marcha. Permítanme tomar la palabra una vez más, solo para hacer una breve pausa, porque no quisiera que nos quedemos cortos. Así que, queridas y queridos, ustedes no se nos vayan, porque estamos platicando en este espacio titulado, sin duda, #asesórate, sobre temas de sostenibilidad. Ya regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Carlos Licona, Ricardo Lechuga y tu servidor Octavio Valtierra te estamos platicando en este espacio titulado sin duda hashtag asesórate, que se transmite por el 98.5 El Heraldo Radio. Estamos platicando sobre temas de sostenibilidad con mi querido Ricardo Lechuga, experto en la materia, y que bueno, despedimos el bloque anterior hablando sobre cómo hoy día las empresas que están más inmersas en temas de ESG, ASG, exigen que sus socios comerciales estén en la conversación. Mi querido Ricardo Lechuga. Sí, claro, y hablábamos del ejemplo hoy en día, por ejemplo, de la cadena de valor, que bien comentaba Charlie. Por eso es bien importante decir, oye, ¿hay empresas obligadas? Sí. ¿El sistema financiero va a ser obligado? Sí, porque la CNBV es el órgano regulador y seguramente en el año 2024, durante este año, va a imponer ya reglas de disposiciones de sostenibilidad para su sector financiero y sector regulado, los que participan en la bolsa de valores. Uh-huh. Sí, pues a mí no me impacta. No, sí te impacta. Porque finalmente contribuyes a la cadena de valor. Y por ejemplo, una sociedad, un negocio pequeño, una pyme que empieza a querer crecer, se acerca a un banco y pide un financiamiento para su negocio, para su capital de trabajo. Pues ¿qué va a hacer el banco? En su debida diligencia, a ver, pásame o dime qué políticas has implementado de ASG, ¿no? Quiero que me digas cómo has cumplido. Marco claro, legal, además crediticio, del regulatorio. Hoy será un factor fundamental. Claro. Y si no lo tienes, pues cuidado, porque primero, lo que puede pasar es que no te den el crédito o, en su caso, que tu tasa de interés sea más grande. Claro.
Incluso hoy sabemos que varios bancos grandototes ya están implementando los famosos bonos verdes y bonos azules. Oye, ¿qué es un bono verde? Pues precisamente un bono verde son los que van enfocados a políticas ambientales. Y por poner un ejemplo, sabemos de muchos casos. Hay empresas que empiezan a decir, yo el consumo de energía quiero ahorrar y empiezo a poner mis paneles solares. Platicábamos hace rato con Barry Cooper sobre la adquisición, ¿no?, de paneles solares y Así todo es. lo que engloba la maquinaria y Así equipo es. para el ahorro de energía. Así es, pero eso te va a invertir un costo. O sea, tienes que pedir un préstamo. Y seguramente la institución financiera te va a decir, perfecto, demuéstrame que esto, dale materialidad. Y esos son, para que te lo etiquete como un bono verde, tengas preferencia en la tasa y sobre todo también la empresa se ve obligada a reportar el avance de la implementación de las políticas de esos paneles solares. Tengo que preguntarte forzosamente por un concepto que no quiero que se nos vaya y que va ligado con esto, que es el greenwashing, que es lo que van a buscar evitar. Cuéntanos, por favor, de esto. El greenwashing es el lavado, ¿no? Que tú simules un crédito verde y no es verde. Es decir, que yo poniendo el ejemplo de los paneles solares, yo voy a implementar paneles solares, hago mis manuales, hago mi modelo, lo pongo a la institución financiera, me dan el crédito, pero en el fondo ese dinero lo utilizo para otra cosa. Eso es un greenwashing. Para evitar esta situación justo, pues tienes que garantizar que el proyecto que pusiste sobre la mesa para lograr el fondeo de las instituciones bancarias, si llegaran a revisarlo, si llegaran a comprobar, auditarlo, efectivamente hayas destinado el recurso que recibiste como crédito verde para lo que lo solicitaste. Sí, incluso está pasando mucho también en empresas que tienen flotillas de transportes, los refresqueros, los panaderos. Pues hoy en día vemos ya mucho carro eléctrico repartiendo en las tienditas. Eso es parte de una política ASG, que es modernizar la flota vehicular a autos eléctricos o híbridos, ¿no? Que permitan precisamente ya la no contaminación, ¿no? Es otro ejemplo de los bonos verdes para los cuales se están utilizando. O hay bonos incluso azules también para el tema del agua, o hay bonos combinados para temas verdes sociales. Por ejemplo, me enteré de un bono que alguna vez la bolsa ya aprobó un bono que va enfocado a temas de educación y a temas de edificios inteligentes. ¿No? ¿Y eso para qué lo hace? Para crecer la sociedad. Oye, hay una sociedad alejada de la ciudad que no tienen escuelas. Yo te hago la escuela, te hago un edificio moderno, un edificio inteligente con todas las condiciones ambientales de recaudación de agua y aparte moderno instalaciones para que tu gente estudie y tengas gente que te pueda a ti trabajar en tus negocios. Entonces todos son bonos que están colocando ya los bancos. Incluso la bolsa va a empezar a colocar bonos verdes que van a precisamente hacer crecer y a motivar a que las empresas inviertan en este tipo de situaciones ASG, ¿no? Porque es la modernidad y a eso vamos, porque tenemos que garantizar la vida de nuestros sucesores. Oye, y el aspecto gobernabilidad le llamaba mi querido Carlos. ¿Qué pasa con ese pilar? Mira, es bien interesante. Ya que tenemos bien planteado voy a regresar un poquito a la parte verde. Porque ahí voy. Pero la parte verde es bien interesante porque la parte verde es la que más trabajo va a costar medir. Porque imagínate que te digan, oye, ¿cómo mides tus contaminantes en una...? Claro, obvio. Si me cachas. Estábamos con la parte de yo soy pequeño, yo no produzco, yo no contamino, yo no emito, Tenemos que evaluar primeramente quién es el especialista, porque yo soy financiero. Para determinarlo. Pero tengo que tener un especialista que me determine cómo estoy contaminando el ambiente. Cómo estoy implementando mis políticas, cuáles son mis riesgos. Tú no emites, compruébame. Compruébamelo. De hecho, incluso pasa porque hoy en día viene muy relacionado a las leyes fiscales. Ya en algunos estados de la República, incluso en México, tenemos ya impuestos verdes. Correcto. Si contaminan más de tantos puntos de ozono, tienes que pagarme un impuesto. Exacto. Y muchas veces empresas no saben. No, es que yo no contamino. Espérate, ¿ya lo mediste? Entonces ahí viene la especialización en temas ambientales. Hoy la autoridad lo que está haciendo es mandando cartas de invitación diciéndote, yo sé que tú emites. Exacto. ¿Cuánto? No sé, pero lo que también sé es que me debes impuesto. Exacto. Cuéntame cuánto me debes. Exacto. Y sutilmente te invita, ¿no? Exacto. A demostrar lo contrario, entonces. Pero en la mayoría de las ocasiones cuando pasa esto es por desconocimiento de... O sea, si bien es cierto, las empresas pues buscan, ¿no?, el desarrollar nuevos negocios fuera o en ciertas localidades, pero al no tener dimensionado que tienen que cumplir con ciertos impuestos locales, como es el impuestos verdes, pues te pones en una situación de incumplimiento y con ciertos riesgos fiscales que pudieran
tener un impacto también en la operación del negocio. Totalmente. Ya pasamos al tema ambiental, ahora tenemos el tema social, que son muchos vertientes. Incluso hablamos hace rato tras bambalinas del tema de las empresas socialmente responsables, de cómo estás contribuyendo, tus certificaciones. Eso es relevante, tu NOM 35, tu NOM 37, que es proteger a tu capital humano, es parte de los asuntos sociales. Y además evaluar la operativa, ¿no? Como decíamos hace rato, de la institución financiera que va a implementar o va a ir al mercado de ciudades alejadas, ¿cómo vas a mitigar los riesgos de seguridad? Sí. Todo eso tienes que ponderarlo, identificar los riesgos, ¿no? Y atendiendo a un tema, bueno, finalmente el capital humano pues es la columna vertebral de cualquier negocio. Pues tienes que dimensionar cuál sería el impacto y de todos los impactos que puedan tener a nivel capital humano. Uno de ellos, capacitación, discriminación, prestaciones, inclusión. Hoy día que también está en la conversación temas de esquemas híbridos, pero bien regulados. Así es, totalmente. Porque si hoy día estás en un esquema de teletrabajo, también tienes una serie de obligaciones con las cuales cumplir. Y hoy día las empresas también están poniendo en la mesa qué tan rentable me es el teletrabajo versus lo presencial. Así es. Y cómo hacer que estos ambientes se empaten, pero además cumpliendo con esta filosofía o con este cumplimiento en materia de ASG. Así es. Y ahora sí bien importante el tema y ahora sí de gobierno corporativo. Porque el tema de gobierno corporativo ya la documentación, ¿no? O dentro de tu estructura, tu organigrama de tu empresa, pues debes de sí o sí tener una persona que se encargue de evaluar los temas de ASG. Vas a documentar ahí quién va a ser el líder en tu sociedad, que va a evaluar y va a dar seguimiento a la identificación de riesgos, al establecimiento de mitigantes y sobre todo el tema de reporteo. Como ya comentamos, todo esto va a reporteo, ¿no? O sea, si eres una empresa que eres pyme, pues vas a tener que reportar a una institución financiera si te pide el tema de tu avance ASG. Si eres una empresa regulada, pues tendrás que reportar y revelar en tus estados financieros todos los riesgos de la información no financiera. Nuevamente, temas ambientales, temas sociales y temas de gobernanza, ¿no? ¿Cómo has mitigado estos riesgos? Ese ya prácticamente el tema de gobierno corporativo es la parte de la documentación y el funcionamiento del Consejo de Administración en la supervisión de toda esa estructura. Del correcto funcionamiento. Así es. Además de un comité que seguramente va a servir de apoyo, un comité de sostenibilidad que supervise a nivel independiente que todo lo que esté implementado en la empresa esté funcionando. Es que y esta parte creo que toma mayor relevancia toda vez que no solo es el hecho de que implementes o identifiques estos riesgos y reveles o conozcas cuáles son, sino ya cualquier empresa tendrá que contar con una persona o un área en particular, dependiendo del tamaño de la empresa como tal, que se asegure de estar cumpliendo con todas estas obligaciones y como consecuencia se revele y se reconozca el posible riesgo ambiental, social o de gobernanza que se tenga, ¿no? Así es. Y nos decías también fuera de micrófonos rápidamente antes de que nos venga el tiempo encima, ¿y cómo lo remedias? Ya una vez lo identificaste, pero ¿qué sigue? Sigue el monitoreo y el seguimiento. Y por eso es bien importante que hoy en día, como ya comentamos, a nivel internacional ya tenemos una regulación y ya están. ¿Qué pasa en México? Se dice que ya por regla en 2025 va a empezar a aplicar. Tenemos todo el año 2024 para empezar a trabajar en esto. Identificar políticas, poner nuestra estructura, pues precisamente para poder mitigar este tipo de riesgos. O sea, no podemos dejarlo para después. Me gusta esa parte. Ya estamos, ¿no? Y me gustaría que te dirijas con mis queridos y queridos de la audiencia, ese llamado a la acción, con énfasis, mi querido Richard. Ya se los vengo diciendo desde hace un año. Es difusión. Háganme caso, por favor. Hágame difusión. Ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces tenemos que implementarlo. Déjame llamar así, ya. Incluso creo que este año trabajaremos mucho en difusión. Eso. En difusión, incluso implementación. Y después va a venir el tema de la auditoría, cómo te van a revisar todo eso. Pero primero trabajemos en difusión, implementación y luego vendrá un tema de cómo lo vas a auditar, ¿no? Y se traduce prácticamente en prevención. Y creo que es algo que siempre estamos recomendando nosotros como asesores, es prevenir. No necesariamente te esperes a que llegue un posible proyecto en donde evalúen si cuentas o no con esto, sino también pues, hay que implementarlo para evitar cualquier riesgo futuro. Hubo varias empresas en pandemia, ejemplo. Esto no se tenía dimensionado y gran ejemplo. Se acabaron. ¿No? Es un gran ejemplo. Gran ejemplo. Gran ejemplo. Bueno, pues Ricardo Lechuga Reyes, muchísimas gracias una vez más.
por habernos acompañado. Pero, Charlie. Carlos Alberto Licona Vázquez. Muchas gracias, Octavio. Salud. Ha sido un gran programa y un gran placer compartir con ustedes este micrófono, por supuesto también con Barry Cooper y por supuesto, queridas y queridos, con ustedes que lo hacen posible, con el favor de su audiencia. Nos vemos la próxima semana. Chau, bye.